Hoy nos acompaña Víctor Hernán, profesional fisioterapeuta con más de 15 años de experiencia, profesor en universidades como Alfonso X el Sabio, posee su propia clínica multidisciplinar donde aborda, por ejemplo, fisioterapia, osteopatía, podología, medicina o psicología. Además, ha colaborado con clubes como Mad Lions. ¿Cómo estás, Víctor? Pues un placer ser invitado a esta charla. Deseoso de recalcar un poco la importancia de la salud dentro del mundo de los eSports, una importancia multidisciplinar, como rezamos en nuestra clínica, y también con ganas de daros los mejores consejos y recomendaciones de salud, bienestar y prevención. ¿Podrías decirnos, porque en internet hay, pues ya sabes que la información no es muy fiable en todos lados, en qué consiste exactamente la fisioterapia y algunos mitos relacionados con esta? Bueno, recalcar, antes de empezar a definir rápidamente la fisioterapia, que somos un todo, ¿no? No podemos despegar el cuerpo de la mente y va todo en conjunto, mens sana in corpore sano, que se llama, ¿de acuerdo? No puedes tener una CPU, una GPU que mal funcione y echarle la culpa al teclado o al contrario. Entonces, eso es recalcarlo verlo como un todo, como un tratamiento completo. La fisioterapia básicamente pues es una metodología que, bueno, lo que vamos es ir a curar patologías asociadas a falta de movilidad, a dolores, a enfermedades que generan pérdidas de movilidad, dolores puntuales en un sitio o en otro. Entonces, mediante el movimiento, mediante la termoterapia, el frío y el calor, ¿no? Controlándola como controlamos nosotros, y con el ejercicio terapéutico, básicamente lo que hacemos es prevenir, y una vez que ha aparecido esas patologías, pues curarlas, ¿no? No hacemos magia, somos el típico compañero, como se habla, ¿no? Ese supply, ese que te va dando un poco de vida y te va guiando y te va ayudando un poco. Te va a ayudar a ganar la partida, como el que dice, pero no hacemos magia. Simplemente lo que hacemos es guiar a ese paciente, explicarle bien lo que tiene y hacer que él solo se recupere, pero con nuestra supervisión y con nuestra estimulación. Como digo, no imponemos las manos, lo que sí que hacemos es, pues bueno, guiar a ese paciente. Eso básicamente es lo que es la fisioterapia. La verdad es que es verdad, no hacéis magia, pero desde luego es uno de los recursos quizá más importantes y más infravalorados ahora mismo en cuanto a la salud se refiere. Una de las cosas que quería abordar contigo es el tema de la silla. Pasamos mucho tiempo sentados en una silla, ahora mismo en general la sociedad, no solo creadores de contenido, jugadores profesionales, perdón, sino en general todo tipo de gente a lo largo del día tiene muchas horas delante de la silla, salvo, pues evidentemente, gente que trabaja en cosas concretas. Entonces, en general, a la hora de abordar temas de higiene postural, muchas veces no nos damos cuenta. Si no tenemos dolores previos o algo así, simplemente pues recurrimos a una postura que nos resulte más cómoda, muy inclinados en la silla. No tenemos en cuenta, por ejemplo, pues cómo debe estar alineado el cuello, etcétera. ¿Qué nos podías comentar en torno a la higiene postural? Pues la higiene postural, ¿no? Ese gran desconocido. Si te dicen siéntate bien, pues todo el mundo va a coger, se va a cuadrar, se va a poner en una postura en la que vas a aguantar 7 minutos. Cuando nos ponemos en las posiciones que tú dices, en realidad lo que estamos haciendo es adaptarnos y gastar menos energía. Que esa sea la peor postura o la mejor postura, pues ya entraríamos en debate. Ahora te voy a comentar un poco cómo yo me sentaría y cómo le diría a alguien que se siente, pero como todo evoluciona, ya no es cómo te sientas, sino cuánto tiempo te sientas, ¿de acuerdo? Si tú estás mucho tiempo sentado en una posición, no va a haber posición buena. Por eso, luego hablaremos un poquito también de las pausas activas que se pueden generar, ¿no? Cuando uno está sentado. Pero como bien dices, ¿no? Sentarnos bien. Empecemos por los pies. ¿Cómo sentarse? Pues siempre está la regla del 90-90-90. Quedémonos con eso, ¿no? Los tobillos tienen que estar a 90 grados, la rodilla tiene que estar a 90 grados y la cadera tiene que estar a 90 grados. Eso es la mejor manera para que, bueno, pues tu complexión no sufra y esté lo más cómodo. Pero claro, luego empezamos a ver la espalda cómo reacciona y ya no son 90 grados, 95, 110 grados. Quiero decir con esto que no tenéis que estar totalmente rectos para que nos entendamos. Cuando hablamos de pasar muchas horas sentado, es muy importante tener un apoyo lumbar. ¿Tú tienes almohada lumbar, por ejemplo, Manute? La verdad es que sí, pero sinceramente no la uso. O sea, tengo una muy buena, pero no la pues utilizo porque de alguna manera me siento incómodo con ella, ¿sabes? Entonces he dejado de utilizarla. Aún así, la silla que uso considero que es bastante adecuada para mí, pero ¿qué tan importante es realmente este tipo de complementos? Muy importante. ¿Por qué? Porque va a conservar tu hiperlordosis fisiológica, ¿de acuerdo? La lordosis fisiológica, no hiperlordosis, disculpa. Hiperlordosis es ya un problema.
Entonces voy a intentar convencerte y te voy a intentar enseñar también cómo se utiliza esa almohada porque es vital para que la espalda a la larga no duela, ¿de acuerdo? Antes Entonces, de avanzar, ¿qué es esto de la lordosis fisiológica? Para los que vale, somos gente de tenemos acuerdo. unas curvaturas en la, en Sí, la- en la espalda, ¿de acuerdo? Son curvas así, curvas asá. Pues a mí de pequeño me decían que tenía culo pollo, ¿vale? Culo pollo es el culo salido para afuera. Entonces, sí, es esa curvatura que hace luego que el culo quede, pues culo pollo, como el que dice, ¿no? Entonces, va, esa curvatura es la lordosis lumbar y tiene que estar rellena con una cierta presión adaptada a la silla. Si no, lo que va a pasar es que vas a modificar tu fisiología, tus curvas, a favor de la posición de sedestación, que es estar sentado. Y eso te va a llevar a dolores de espalda. Por eso va. yo te recomiendo, ¿de acuerdo?, que eches el culete bien para atrás en la silla y suelen ser pequeños, no suelen ser muy grandes. Lo adaptes donde tienes esa curvatura y pegues la espalda al respaldo. Vas a notarte con una posición un poco rara, que tu cuerpo va a tardar un tiempo en traducir, pero créeme que te va a venir muy bien. Es como Vale. ponerse unos zapatos nuevos. Ojo, te puede al principio costar un poquito, pero luego la adaptación va a ser muy buena, créeme. Entendido, no, la verdad es que son recursos para gente, o sea, para mí, por ejemplo, para gente como yo, es estupenda esta charla, vamos, desde luego, me va a venir súper bien porque ya te digo, o sea, la media de hora que podemos pasar algunas personas al día delante del ordenador sobrepasa las 10 horas con total seguridad. Y claro, pues este tipo de cosas a corto plazo quizá no se noten tanto, ¿no? Pero a medio y largo plazo, pues estoy de acuerdo en que pueden ser demoledoras. Vamos a hablar ahora de tren superior, ¿no? Ya que hemos pasado ya la espalda y demás, estamos mencionando ese tipo de cosas. Vamos a hablar en general del tren superior y quiero hablar un poquito de las muñecas, porque las muñecas es una de las cosas que más se lesionan en entornos como los esports o gente que pasa en general mucho tiempo en un ordenador o pues en general en trabajos relacionados. Un caso muy conocido es el caso de Uzi, que bueno, yo tuve el placer de conocerle este diciembre en el All-Star y la verdad es que una vez tuvo un problema de muñecas, fue al médico, los médicos le dijeron que tenía las muñecas de una persona de 40-50 años y la verdad es que cuando yo le saludé sí me di cuenta que a la hora de darme la mano tenía pues la mano como muy rígida, no sé si me explico, Muy como muy rígida. Sí, sí, sí. entumecida, ¿sabes? Eso lo voy a explicar ahora a continuación, pero sí, es muy buena observación, muy buena observación. Tienes Coméntanos en madera de general. fisioterapeuta, ¿eh? Ahí has hecho una observación bastante buena. Bueno, lesiones del miembro, pues las más frecuentes, como bien has dicho, nos vamos a centrar en muñeca, codo, hombro, espalda, ¿de acuerdo? Epitrocleitis, bursitis, tendinitis, estas palabras que definimos para hablar de las inflamaciones. Y lo que le pasa al señor Uzi, básicamente cuando tú trabajas una articulación a nivel profesional, sobrepasas el límite de horas aconsejado, ¿de acuerdo? Como bien has dicho antes. Y lo que se produce es una acentuación del desgaste de esas articulaciones, de tendones y se generan rigidez, ¿de acuerdo? Rigidez, ¿por qué? Porque la musculatura trabaja mucho y se vuelve rígida y eso hace que la mano esté rígida. También las articulaciones, básicamente, porque dicen que tiene manos de 40 a 50 años, eso no se nota realmente en el músculo, lo que se nota es en el deterioro del tendón, de la cápsula y sobre todo articular. Una articulación limpia, ¿de acuerdo?, de alguien joven, pues sería esto. Una articulación vieja sería esto y esto. Entonces, lo que notamos es que esas articulaciones son un poquito más prominentes, son más grandes y se vuelven más rígidas. Como digo, si eres profesional de algo, lo que vas a hacer es deteriorar el doble. Si tenemos una estrella que brilla con el doble de intensidad, pues durará la mitad, como digo yo. Nos pasa a todos los que hagamos algo de una manera profesional. Mis manos también están supeditadas a trabajar y a lesionarse y a que tengan una edad más avanzada de la que yo tengo. Entonces al señor Uzi pues le pasó eso. Aún así, a la hora de prevenir lesiones en general en torno a las muñecas, ¿qué consejos das o no sé si recomendarías algún tipo de estiramiento previo al trabajo o posterior o qué es lo más adecuado? Bueno, básicamente si nos centramos en el que echamos tantas horas y decimos que los eSports son un deporte como tal, que a mí me gusta definirlo así, tenemos que calentar las articulaciones antes de empezar, tenemos que estirar después de hacer partidas y luego tenemos que someternos a un equipo de prevención. Como bien hemos dicho antes, tanto la mente como el cuerpo van juntos, pero en este caso, pues un fisioterapeuta, tener esa figura en la que nos podemos apoyar para que nos explique bien los estiramientos, que en caso de que aparezca una más mínima molestia, pues poder hacer un tratamiento tanto manual como muscular, como preventivo, como curativo. Y básicamente lo que os digo, antes de una partida lo que hay que hacer es calentar las manos,
y después de la partida hay que estirar bien. Si uno localiza un punto caliente, ya sea codo, ya sea muñeca, ya sea dedo, punto caliente quiero decir algo que no va bien, algo que molesta, pues ahí es cuando nos tenemos que poner en manos de un profesional, comentarlo con un familiar, hablarlo un poco con quien nos rodea para ver qué solución médica y terapéutica hay. Claro, y tú que conoces el sector, ¿qué otras lesiones son así las más comunes relacionadas con el entorno de los esports? Pues mira, nosotros con la experiencia que hemos tenido en Bad Lions y colaborar con otros equipos de eSport aquí a nivel nacional en España, hemos hecho unos pequeños estudios, sobre todo también un estudio reforzado por la antigua Game Week que se hizo aquí en Madrid, pues pudimos hacer a unos 200 jugadores de eSports que unos eran profesionales, otros amateurs, pero aseguraban que echaban más de 4 horas diarias. 4 horas diarias en un hobby, pues estaríamos a nivel casi profesional, porque los futbolistas entrenan unas cuantas horas, pero más de 4 horas diarias, muy pocos entrenarán, como digo yo. Entonces, claro, ahí vimos que había muchísima patología de cervicales y de dorsales. Muchísima patología. También hay que decir que había patologías de codo, de muñeca y de hombro, pero sobre todo de cervicales y dorsales. Nos sorprendió muchísimo. Y todo esto con el estudio de los datos, pues vimos que no había un trabajo preventivo, no había un trabajo físico de compensación. Quiero decir con esto que tú te pasas 5 horas delante del ordenador, 10 horas, y luego te metes en la cama. No, tienes que terminar, estirar y compensar. Cada 4 horas, 1 hora de ejercicio físico, actividad física. En caso de que tengas una patología o un problema, lo que deberíamos hacer es ejercicio terapéutico diseñado por un profesional para decirte, como tienes un dolor en el codo, pues haremos unos ejercicios de estiramiento de codo, etc. etc. Entonces, es que eso estoy es seguro... lo que estamos estudiando a día de hoy. Estoy seguro que mucha gente que esté viendo esta entrevista se sentirá identificado con mi caso y el de muchos profesionales en general del sector. Vamos, tú hablas de 4 horas al día y te aseguro que son muy pocas y compensar eso, pero, o sea, al final somos animales, tenemos que movernos y demás, hacer ese ejercicio físico y muchas veces pasa el día entero y a veces no salimos de casa o salimos 2 minutos a hacer la compra y ya está. Pero estamos todo el día sentados, todo el día, pues, en general con los mismos hábitos, ¿no? Y se nos olvidan este tipo de detalles que son súper importantes. De hecho, hablando del tema de la espalda, sí que es cierto que es una de las regiones que más se lesionan en general en el entorno de los esports y demás. De hecho, está el caso de Pawn, es un caso pues que es bastante curioso, campeón en general con Samsung White en 2014 y con Edward Gaming del MSI en 2015. En cuartos de final de la LPL tuvo que estar descansando, bueno, de hecho estuvo en el hospital por problemas en la espalda y su equipo estaba perdiendo y sintió como que le necesitaban y volvió para jugar pues el último mapa y pues con Casadín consiguió pues llevarlos a la victoria, ¿no? Y es un caso curioso porque se habla pues de esta epicidad, ¿no? Pero la realidad es que el chaval pues estaba lesionado y bueno, pues es algo que interesa evitar en general. ¿Cómo podemos prevenir los dolores de espalda? O sea, ¿qué consejos darías exactamente o concretamente para esta región? Como bien has dicho, el caso de este jugador de eSport, bueno, él tuvo una lesión en un punto gatillo del supraespinoso, que es un punto que está pues por aquí, detrás de la espalda, y puede ser tan doloroso que te duerma el brazo, que tengas imposibilidad de coger un ratón, ¿de acuerdo? Entonces, eso es porque mantenéis una sedestación activa, tanta tensión en el brazo que al final generas pues hipoxia, no entra bien el oxígeno y se genera esa patología, ¿no? Creo que la patología que sufrió este jugador fue por falta, como hemos dicho, de prevención, ¿vale? Para no sufrir esto, pon un fisio en tu vida. Ponlo directamente, ¿de acuerdo? Si entrenas como los mejores, jugarás como los mejores. Pero tienes que entender que eso es Fórmula 1, como digo yo. Hay un ingeniero apretando las tuercas por un lado, otro por el otro, diseñando estrategia de equipo, cómo entramos, cómo salimos, qué pasa en este punto, qué no. Entonces, tu cuerpo te acompaña. Tienes que encontrar un equilibrio. Es, como tú bien has dicho, imposible. Somos monetes, tú lo has dicho, evolución, somos monetes. Tú coges un mono de zoo y le sientas a jugar al juego que tú quieras y te va a decir, me duele la espalda porque llevo 10 horas sin moverme. Como somos monos, chicos, cada 3, 4 horas... Os pongo un ejemplo rápido, cómo no liarse mucho y empezar a hacer cosas bien. Cada 45 minutos una pausa de 1 o 2 minutos. Nos quitamos cascos, nos movemos, vamos para un lado, vamos para el otro. Cada 2 horas una pausa de 10-15 minutos, en el que podemos hacer unos estiramientos suaves. No hemos terminado de trabajar, no hagamos estiramientos profundos.
y cada 4 horas de estar sentado en el ordenador en una posición fija, quieto, tendremos que compensarlo con al menos 30-45 minutos de ejercicio físico, ya sea pues natación, ya sea un poco de bici, ya sea un poco de gimnasia, ¿no? Pues hacer unas planchas, un poco de core, un poco de movilización de brazos, bandas elásticas, algo de pesas. Entonces, yo te diría que hay que poner un punto de equilibrio en todo lo que estamos haciendo para poder prevenir, ¿de acuerdo? Para que no aparezcan esas lesiones. Y por desgracia, como tú me decías, este jugador de eSports tenía una condición un poco física lamentable y ese es el problema que sucedió. O sea, Claro. no quiero decir lamentable como que no se cuidase, sino que no se llegaron a objetivos físicos para soportar esa carga que le estaba dando el cuerpo en ese momento, ¿de acuerdo? Seguramente Claro. había un equipo por detrás estudiándolo y ayudándolo, pero no llegamos, simplemente sucedió esto. Es que, por ejemplo, estos descansos que tú propones cada 45 minutos, que son bastante lógicos, por ejemplo, yo creo que los propios streamers como yo somos culpables de no transmitir pues esta cultura, porque la realidad es que es algo relativamente importante. Por ejemplo, está muy de moda el tema de la hidratación y ahí sí que los streamers tienen mucho cuidado, cada cierto tiempo pues se hidratan o el propio chat se lo recuerda, oye, debes hidratarte, pero la realidad es que hacemos sesiones a veces de 10-12 horas de stream seguidos y muchas veces ni nos levantamos de la silla o nos levantamos para ir al servicio, volvemos, pero pues eso, en momentos muy puntuales del stream. Es curioso porque quizá deberíamos darle, vamos, quizá no, seguro, deberíamos darle la misma importancia que a la hidratación, por lo menos, ¿no? Todo lo que has dicho, cierto y verdadero. Ahora, por favor, empieza en tus streams de 12 horas a poner pausas de vamos a movernos. Chicos, Sí. Nos vamos a levantar, me vais a ver la espalda, me voy a mover por la habitación, me voy a mover un poco, haced lo mismo, ¿de acuerdo? Porque quien siga ese ritmo lo que es directamente proporcional a tener una lesión. Si pasas 10 horas, tendrás X boletos que has comprado en la lotería para que te toque una lesión. Pero si pasas 1000 horas, más. Completamente de acuerdo. Vamos a hablar de algo bastante importante. Imagínate, una persona como yo dice, bueno, ya está bien, vamos a ponernos más duritos, vamos a hacer un poco de ejercicio, vamos a intentar ponernos en forma. Pero sin embargo hay algunas actividades que pueden ser lesivas para ciertas personas, como por ejemplo, yo ahora mismo pues pesaré unos 105 kilos, si yo me pongo a correr en una cinta o en la calle probablemente me haga daño. Entonces, ¿cómo identificamos este tipo de actividades? ¿Qué tipo de actividades recomiendas? Por supuesto, siempre recomendamos o aconsejamos supervisión profesional antes de hacer cualquier tipo de actividad física, pero ¿qué punto de partida damos aquí? Vamos a ver, puntos de partida. A mí me gusta decir que cada uno tiene que hacer el ejercicio que puede hacer. ¿Qué quiere decir? Pues si alguien tiene sobrepeso o alguien no tiene musculatura, no se puede poner a hacer dominadas levantando pesas o haciendo cosas raras, ¿no? Entonces, cada uno su dosis. Partiendo de ese estudio en el que le vamos a dar a cada uno su dosis, todos los ejercicios, todos los deportes de contacto, fútbol, balonmano, hockey, bueno, pues tienen la conllevar que te peguen un meneo y te dejen pues una lesión que no querías, ¿no? Entonces, yo os diría cosas sin impacto, a no ser que estéis muy acostumbrados. Alguien que nunca ha corrido, se pone unas zapatillas, empieza a correr, las 2 primeras semanas bien, y luego vendrán problemas en el pie, en la cadera, en la rodilla, etc. Entonces, os diría que cosas sin impacto, por ejemplo, bici, 15, 20, 30 minutos de bici, natación, 20, 30, 15, 40. Los tiempos tienen que ir un poco de menos a más y la intensidad tiene que ser la que uno soporta. Para eso, pues visitar a vuestro médico, vuestro fisioterapeuta de confianza, para que os paute un poco esa gama de ejercicios que puedes hacer sin lesionarte, que como te digo son literalmente escalones. Yo hace poco me puse a entrenar otra vez, volví a trabajar con mi entrenador porque estaba mucho más gordo que ahora todavía. Y sí, lo primero que me recomendó es efectivamente el ejercicio sin impacto y pues eso, evitamos todo el tema de cintas y demás. Yo le pedí hacer bici, pero él me dijo que no, porque ya ha pasado demasiado tiempo sentado, entonces me recomendaba otro tipo de actividades. Así que al final me he comprado, es una curiosidad simplemente, me he comprado una máquina elíptica y estoy trabajando ahí. Y luego pues ejercicios con mi propio peso. También más rollo pilates, ¿no? Más rollo este tipo de disciplina que me viene muy bien, sobre todo a nivel activación por las mañanas. La verdad es que llevo ya 2 meses entrenando con esta persona y bueno, no, o sea, noto la diferencia, pero en 1000 aspectos del día a día, o sea, claro, absolutamente en todo. Y muchas veces nos pasa, y creo que estarás de acuerdo conmigo en esto, en que no nos damos cuenta de este tipo de detalles o en general pérdidas de movilidad o cosas así que tenemos porque lo vemos como ya la normalidad, porque al final pues, todos los días hacemos las mismas rutinas y demás,
pero en el momento en que te empiezas a activar y empiezas a entrenar y demás, dices, ostras, que esto... Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio, o sea, qué bien estamos a la hora de hacer esta actividad, o, ¿sabes? Yo personalmente lo estoy notando mucho y estoy seguro que muchas personas que estén viendo esta entrevista también pues pueden tener el mismo punto de partida que yo y en cuanto den el paso a realizar esta activación se van a dar cuenta, ¿verdad? Pues es una maravilla lo que dices, porque realmente lo que has metido en tu vida es un cambio. ¿Y qué has obtenido? Un cambio. Entonces, sí. A toda esta gente que no se mueve, que se piensa que van a aguantar carros y carretas, como digo yo, pues no os equivoquéis, porque todos estamos hechos de lo mismo y antes o después acabamos lesionándonos si no nos cuidamos. Entonces, por favor, hacer caso a Manute, empezar a diseñar una pequeña tabla, desempolvar esas zapatillas de deporte y empezar a moveros un poco, porque creedme, cuando uno quiere rendir en el mundo de los eSports, si oxigenas la cabeza con ejercicio físico, le estás llevando sangre, te va a dar más capacidad a la hora de reaccionar, a la hora de pensar, te vas a concentrar mejor. Estar bien físicamente te da, además de +2, +3 en salud, también te da +3 en precisión y +4 en agilidad mental. Eso es verdad, ¿eh? Que es que esto parece que no tiene impacto aquí, pero aquí también tiene impacto. O sea, a la hora de jugar una partida, si tú te has activado físicamente, respondes mucho mejor a los estímulos o las necesidades del juego, ¿no? Parece una tontería, pero es una realidad. Eso hay que probarlo, eso hay que probarlo. A ver si conseguimos que la gente que nos está viendo empiece a hacerlo y que se dé cuenta de la mejora, porque hablo de mejora en un porcentaje alto, ¿eh? No os penséis que va a ser un 5, un 6, un 7% de vuestro rendimiento. Podéis mejorar incluso un 15, un 20 fácilmente si vuestra condición física encima es mala, ¿eh? Si ya es una condición física buena, ya sabéis de lo que os estamos hablando. Vale, vamos a hablar ahora, vamos a dar un pequeño salto. Vamos a hablar ahora de los setups de la gente, de la zona de trabajo en general, de los ordenadores que tenemos, las sillas, las mesas, los monitores. Muchas veces nos fijamos, nos encanta pues que nuestros ordenadores tengan muchas luces, RGB, nos gusta, ¿no? Pero no le damos tanto valor al tema de la ergonomía, ¿verdad, Víctor? ¿Cómo lo ves todo este tema? Bueno, la ergonomía. Aquí quiero ser explícito, pero lo que os he comentado antes. Una persona que mide 1,90 no se sienta en la misma silla que 1,20, ¿de acuerdo? Que una persona que mide 1,20. Entonces, hay cosas generales, pero cada una, la ergonomía tiene que ser cada uno la suya. Tanto la silla como la mesa se tienen que entender. No puedes coger una mesa muy alta y poner una silla muy baja porque te quedarías descompensado. Entonces, básicamente, yo os diría siempre, ¿de acuerdo? Eso es algo que nos llega mucho por consulta a nuestro email, a las clínicas y a nuestro canal de YouTube y tal, donde nos consulta mucha gente qué silla coger, qué mesa coger. Entonces, yo siempre les pido que os midáis. Mediros los hombros, mediros la espalda, mediros la pierna, sentaros en un ángulo recto, 90, 90, 90, y mediros desde el talón hasta detrás de la pierna. Y eso os va a dar la estatura máxima de silla que podéis tener. La gente al final se compra sillas más grandes de lo que pueden realmente utilizar. Entonces, con esto, la medición y la comprensión de lo que tenéis que adquirir os vais a aliviar muchos problemas. Las mesas se mueven entre 65 y 75 centímetros de altura, ¿no? Entonces, tendremos que adaptar, como bien hemos dicho, la silla más hacia 75. La silla es imprescindible. Una de las cosas que yo tendría sí o sí es el cojín lumbar. El cojín lumbar que te invito a que trabajes con él. Coméntalo con tu entrenador personal, verás cómo él va a decir que mantener esa lordosis fisiológica, esa C que está en las lumbares, va a ser imprescindible para luego no tener problema dorsal o problema en la cadera, ¿de acuerdo? Entonces, la silla, muy importante, cojín lumbar y ponerlo en su sitio. Reposabrazos. Los brazos no pueden estar colgando en ningún momento, ¿vale? No pueden estar suspendidos porque si no, al final, el contrapeso de la grúa, ¿de acuerdo? Lo que es mover el brazo, se va a venir aquí y va a haber problemas como le pasó a nuestro compañero Pau, ¿de acuerdo? Al que hemos estado comentando. Reposapiés. Si no eres una persona muy alta, por debajo de unos 60 y algo, empiezas a tener problemas para encontrar modelos de sillas que se adapten bien a ti. Hay modelos XS, S, pero empieza a haber problemas, porque por mucho que bajes la silla, la mesa queda alta y tú tienes que subir también la silla. Entonces, claro, un reposapiés para que los pies no estén colgando y no estén en una posición de 90 grados. En ningún momento bajen de ahí, porque si no vas a tener la pérdida de apoyo de los pies y eso te va a dar incluso menos equilibrio, aunque parezca una locura. Si no apoyas bien los pies, no puedes mover bien el ratón. Eso es, el captor podal nos da equilibrio y nos dice dónde estamos y nos da referencia para movernos. Fíjate qué interesante eso. Entonces, para irnos a una silla buena, mídete,
que sea estable, que sea una estructura robusta y estable. Y básicamente cojín lumbar y lo que hemos hablado de los antebrazos que no pueden estar colgando. El cojín cervical, ¿de acuerdo? Que se pone en muchas sillas. Es muy difícil adaptarse a él porque nuestra fisiología de espalda es complicada, ¿de acuerdo? Entonces sería una de las cosas de las que podemos prescindir. Eso es lo justo, que justo el que a mí me gusta, ¿eh? El que a mí me gusta, el que tengo puesto yo, es el que podemos prescindir. Hay mucha gente que tiene esa curvatura lumbar que te he hablado, se repite en la dorsal, pero contraria, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que haya mucha curvatura, ese cojín que debería estar en este punto entre lo que es la dorsal y el cuello no rellena. Entonces, deja paso también a lo que te iba a comentar antes de esa posición de poder, ¿no? Cuando tú estás jugando, calentando con amigos, tal, bien, ¿no? Pero cuando se ponen las cosas serias, ¿qué hace la gente? Se va hacia adelante, se concentra. Yo te he visto en tus partidas, cuando hay algo ahí que te baila un poco, haces... Cierto. Entonces, cuando haces eso, el cojín cervical ha desaparecido, ya no está. Incluso la mitad del respaldo ha desaparecido. Lo que sí sigue ahí es el refuerzo lumbar, que se le veo imprescindible. Vale. No, eso ya me lo he apuntado como religión. A partir de mañana, bueno, a partir de mañana no, a partir de ahora lo incorporo a mi silla y ya está. Vamos a hablar de otras cosas que probablemente la gente no se fija tanto, pero que son también muy, muy importantes, como por ejemplo la altura del escritorio o también pues la altura del monitor. ¿Qué nos puedes aconsejar aquí? Altura del monitor. Todas estas cosas van cambiando un poco en función de los estudios que se van produciendo. A día de hoy, haciendo una revisión rápida en conmemoración de esta charla que íbamos a tener, la altura del monitor. Siempre dicen que la parte superior tiene que estar a la altura de los ojos. Muchas posiciones que nosotros analizamos de jugadores profesionales están en la mitad de la pantalla. Están en la mitad de la pantalla porque, bueno, pues lo vemos muy generalmente. Yo te diría que la mantengas a la altura de tus ojos, que estés en una posición cómoda, que tu cabeza no se tenga que modificar en ningún momento en el juego, que la capacidad visual del monitor no tengas que girar la cabeza en ningún momento, ni izquierda o a la derecha. Quiere decir que tu zona dulce de visión esté sin mover la cabeza, ¿de acuerdo? No tienes que hacer estos gestos cada vez que tienes una habilidad nueva o puedes tirarla o ha pasado algo, ¿no? Esa sería la distancia. La distancia, quiero decir, a raíz de la altura del monitor. La distancia, el consabido palmo. Tú estiras la mano, como me veis, ahora casi toco la cámara. Bien, perfecto, pues esa sería la distancia. Pero mantén esa distancia. No vale de nada ponerse así y luego inclinarse hacia adelante, ¿vale? Esa sería la distancia del monitor. También, otra cosa que quiero recalcar, zonas blandas a la hora de apoyar tanto la mano izquierda como la derecha. Las alfombrillas básicamente de gaming, que son muy grandes, son totalmente recomendables para alguien que echa más de 2 horas al día. Ya no te hablo 4. Y también adaptaciones delante de lo que es el ratón, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un pal grip que mueves mucho el brazo es complicado, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar bien amortiguado. Cuando tenemos un finger grip, digamos, poner algo que haga apoyo para que este movimiento se produzca sin la tensión en la muñeca, ¿de acuerdo? No es lo mismo ir a pescar, como digo yo, y tener la caña así todo el rato que dejarla en algo sujeto, ¿verdad? Aguantas con una tensión muscular y con la otra no hay tensión muscular. Entonces, esa adaptación me parece muy interesante. Solo se puede conseguir pues, cuando uno tiene movimiento solo de dedos y tiene unos DPI muy altos, en los que hace un movimiento muy pequeño y mueve el ratón para todos lados. Cuando movemos todo el brazo, pues esos apoyos no se pueden poner, pues, básicamente porque te los llevas por delante. Pero mucho apoyo en el antebrazo. Una cosa, Víctor, estamos hablando en general de correcciones posturales pues en la silla, pero muchas veces también tenemos problemas a la hora de caminar o incluso hacer actividad física, correr, etcétera. ¿Podrías hablarnos en qué consiste el síndrome de los hombros caídos y cómo afecta y cómo podemos paliarlo en general? Vale, yo lo llamo el síndrome de la tortuga ninja, porque al final van con el caparazón aquí y la espada metida aquí. Sí. Básicamente eso es un desequilibrio que se ve muchísimo en clínica, juegues o no, pero encima con este mundo de los videojuegos en los que estamos siempre echados hacia adelante, se crea una tonicidad se crea un acortamiento de la musculatura del pectoral, ¿de acuerdo? Los pectorales son estos músculos y hacen que los hombros vayan hacia adelante. Eso sumado a que estamos mucho tiempo sentados, pues se crea una retracción del tendón central. Básicamente es coger la camiseta y arrugarla. Si la camiseta está así arrugada, difícilmente nos podemos ir hacia atrás, ¿de acuerdo?
Entonces, esto tiene muy fácil solución, muy fácil solución. Una es estirar el pectoral, haciendo estiramientos de pectoral, que los podéis encontrar, pones estiramientos de pectoral en YouTube y te sale 55.000 millones de vídeos. Es más, a ver si un día te haces unos estiramientos para tus seguidores y les enseñas a estirar un poquito, ¿eh? Eso le vendría muy bien. Y luego, flexibilización del tendón central. Como hemos dicho que estamos con la camiseta arrugada, pues nos tumbamos en un balón de pilates o en unos cojines y nos dejamos caer hacia atrás. Esa sería buena técnica para empezar a quitarle tensión a la parte de adelante. Y por último, te diría que trabajásemos un poco la musculatura dorsal. Las dorsales, que es la parte de atrás de la espalda, debajo del cuello, son las que se estiran y se quedan en esa posición. Si nosotros trabajamos la musculatura con una banda elástica, lo que vamos a conseguir es que los hombros vayan hacia atrás. Ojo, esto nos va a dar una prevención estupenda para dolores tanto de cuello como de hombro como de dorsales. Entonces, yo, mira, curiosamente hago ejercicios de remo con banda elástica y con eso trabajo esta región, la verdad. Muy bien, con diferentes inclinaciones, una banda elástica tirando hacia ti, eso oxigena y tonifica la zona para que esos hombros no sean tan tortuga ninja, ¿no? Que nos falta a veces el antifaz para este síndrome. Sí, la verdad es que sí, es un buen símil, desde luego. Bueno, Víctor, estamos quedándonos sin tiempo, por desgracia, porque la verdad es que me quedaría horas hablando, porque esto es súper interesante y es crucial en nuestras vidas, las personas que pasamos tantas horas delante de un ordenador. Pero bueno, como digo, tenemos que ir llegando al fin de la entrevista. Vamos a hacer, como es costumbre, una recapitulación de los puntos clave que hemos hablado aquí. Bueno, básicamente, por mi parte ha quedado, si me dejo alguno me lo comentas, sí, que el mundo de los eSports es un magnífico mundo, ¿no? Y ya seas profesional o no, tenemos que compensar con actividad física. Si estamos mucho tiempo sentados, pues luego tenemos que compensar. También os diría básicamente que hay que calentar y al final de las sesiones hay que estirar, hay que tener un equilibrio corporal. Hay que diseñar bien tu puesto de trabajo, tu setup de juego, porque eso te va a hacer que no tengas lesiones o que llegues más tarde a ellas. Elige buenas herramientas de trabajo. Y luego, pues por último, te diría que si conoces cómo prevenir las lesiones, nunca te vas a lesionar. Y eso es muy importante. ¿Y eso quién lo da? Pues un conocimiento, pues un fisioterapeuta, un entrenador personal, como tú bien dices, o la figura del médico. Y por último, como siempre digo, chicos, no os hagáis daño. La regla del no dolor, si estáis jugando y sentís dolor, es que algo pasa, hay que hacerle caso. Y hay que, bueno, pues hablarlo con un familiar, padre, madre, hermano o el compañero que tienes al otro lado en el equipo. Oye, me duele esto. Para que lo veáis, lo naturalicéis e intentéis que una pequeña molestia no se convierta en una lesión que te pueda hacer, pues como hemos dicho antes, que dejes una competición o que no puedas practicar tu hobby favorito. Claro. Pues muchísimas gracias por todo, Víctor. Ha sido un placer tenerte por aquí. Te deseo lo mejor y en general muchas gracias por ayudar no solo a mí, sino a tanta gente que va a ver esto y en general por tu trayectoria. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego y hasta la curación y más allá, chicos.